Esto vamos a expandirlo. No, tenía que cortarlo de acá. Ya. Ahí. Ahí. Ahora sí, esto lo que voy a hacer es aumentarlo y piumba. Ya, ¿se ve todo bien, no, chicos? AUX sí, ya no es mejor por Meet. No, le comento que ahorita Meet tuve unos cuantos problemas porque el problema que hubo es que ya no utilizo Meet debido a que cuando hago auxiliaturas por escrito, generalmente lo que me pasa es que pierdo lo que es la habilidad de utilizar dos cámaras, esta cámara y la cámara que está enfocando los cálculos, muy bien. Pero este TikTok ya está configurado para ese doble cámara, por eso ahora utilizo dos cámaras en vez de lo que es por Meet. Pero también yo leo mucho lo que son los comentarios a la hora de ver a la hora de ver el TikTok. Así, si ustedes tienen alguna pregunta, podemos empezar. Muy bien. Muy bien, chicos. Hoy. No, chucha. Ya. Vamos a empezar con la auxiliatoria, chicos. Muy bien. Aquí vamos a poner el chat para que los pueda ver muy bien. Ya, vamos a bajar. Vean la cámara. La cámara está aquí. Y también aquí están también la diapositiva. ¿Se ve bien la diapositiva? Se puede ver, ¿no? Mejor al revés la parte de chat. No, 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 no. El chat se ve en el stream. Ojalá no. Ya. Vamos a empezar a ver. Cacho, no me gusta cómo está. Está muy pequeño aquí. Ahora sí. Ya. Un poquito así. Listo. Ahora sí se debería ver todo. Muy bien. Ya, chicos. Vamos a ver lo que es la parte del laboratorio de lo que es bacteriología. Muy bien. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy el auxiliar David Cabrera. Vamos a avanzar lo que es laboratorio laboratorio de la parte de laboratorio de bacteriología, la parte 2, o sea, lo que va a entrar en el segundo parcial. Sí, el chat no me deja ver bien. Creo que hay una pestaña ahí que se puede inhabilitar los comentarios. O yo no inhabilito, es que si lo inhabilito no voy a poder ver qué me opinan ustedes. Muy bien. Ya, pero aquí en todo caso lo que voy a hacer es así. Voy a hacer aumento, muy bien, para que ustedes puedan ver toda la pantalla, muy bien. Pueden agrandar la pantalla. Yo lo puedo agrandar así, ¿no ven? Vamos a ir viendo paso a paso. Muy bien. Ya, entonces vamos a hablar de lo que es el área de bacteriología 2. Muy bien. Voy a utilizar lo que es esto de acá. No, no, no. Control Z. Editar, ahí está. Ya, voy a poner aquí en dibujar formas lo que es el rectángulo. Vamos a empezar con el... Pucha. Editar, no. Ahora sí. Vamos a hablar de lo que es bacteriología, la parte 2. Muy bien. No le acerquen. Ya, vamos a hacerlo así. Pongan horizontal el TikTok, sí, pongan horizontal. Muy bien. Vamos a avanzar lo que es bacteriología, la parte 2, ¿ya? En esta ocasión, nosotros siempre empezamos lo que es la parte por el test de difusión, el método de Kirby-Bauer. Muy bien, chicos. Así empieza. Por el método de test de difusión de Kirby-Bauer. Esto se llama el antibiograma. Muy bien. Nosotros tenemos que saber, tenemos varios temas. Son 5 temas, son 6 temas en total. El primer tema es test de difusión, interpretación, mecanismos de resistencias en gram negativas, gram negativas, gram positivas, gram negativas y por último, control de calidad. Control de calidad es prácticamente... ¿Para qué vamos a hacer esa práctica si literalmente es lo más tranquilo que hay? Muy bien. Ya, ahora sí vamos a ver lo que es un antibiótico. Primero, ¿qué es un antibiótico, chicos? Es una pregunta del examen que sí entra en el laboratorio, pero a ustedes a veces se les olvida que es un antibiótico. Muy bien. Un antibiótico es una sustancia orgánica producida por microorganismos que inhibe el desarrollo o destruye otros microorganismos. Muy bien. O sea que este antibiótico, tal como dice el nombre, antibiótico va a romper y matar agentes microbianos que puedan causar patologías. Muy bien. Y para eso nosotros utilizamos el test de difusión, método Kirby-Bauer. ¿Con qué? Con antibióticos. Muy bien. ¿Qué requisitos tiene que tener un antibiótico para que sea seleccionado para que se use en el test de Kirby-Bauer o el método Kirby-Bauer? Muy bien, test de difusión. Los 3 requisitos son los siguientes. Primero, que tenga alta especificidad. ¿Para qué me sirve la especificidad en estos antibióticos? Este antibiótico tiene que tener de acción en una población determinada. Por eso lo tengo ahí resaltado. Determinado. Que ataque ciertas bacterias sin que ataque a las bacterias que son de mi microbiota. Eso significa especificidad. Si yo tomo una amoxicilina y esa amoxicilina mata a la bacteria que me está produciendo una enfermedad, pero a la vez, o sea, ¿qué lado no se ve? ¿Qué lado no se ve? Se ve todo. Vamos a ver cómo se ve. Ah, ya, ya, ya. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer esto así.
La pantalla, la pantalla, la pantalla. Ahí. No, más grandecito. Ahí. ¿Ya? Y esto yo me voy a hacer enano acá. Ahí. Donde no hay. ¿Ya? Verdad, verdad. Tienes razón, no se ve. Ya, ahí. Justo donde está el límite de la hoja ya. Muy bien. Auxinosis, estequiometría. Sí, súper, ya, muy bien. Ahora sí yo creo que se ve, ¿no? Ya listo. Ahora sí, yo tengo puntos requisitos de antibióticos. El primer punto va a ser la especificidad. Necesito que este antibiótico ataque a una población específica de bacterias, porque si ataca a todas las bacterias va a barrer con mi microbiota. Y recuerden, cuando un antibiótico o abusamos de un antibiótico nos puede causar lo que es el síndrome o la enfermedad de disbacteriosis, que bacterias ajenas de lo que yo utilizo para comer, beber, etcétera, que me ayudan en mi digestión, van a causar lo que es un balance de microorganismo y esto va a evitar de que yo esté sano. Muy bien. En pocas palabras, requisito número 1, especificidad. Que sea específico para ¿quién? El poderoso microorganismo que me esté causando la bacteria. Un ejemplo, podemos utilizar lo que son antibióticos para una gram positiva cuando en mi microbiota que tengo puras gram negativa. Muy bien. Eso es lo que me ayuda bastante la especificidad. Otra acción que yo necesito saber es la concentración. Pucha. La poderosa concentración. ¿Ya? Esta concentración tiene que ser alta, tiene que tener alta actividad en bajas concentraciones. Esto para que también se reduzca lo que es la toxicidad. Muy bien. Recuerden, el segundo requisito para que los antibióticos sean utilizados para el test de difusión del método Kirby-Bauer, primero especificidad, que ataquen ciertas bacterias sin que ataquen a mis bacterias de mi microbiota, y también lo que es la concentración, que tenga alta actividad, o sea, que mate mucho, que inhiba muchas bacterias de las que me están causando este mal, en bajas concentraciones, porque recordemos que una sustancia en altas concentraciones sí o sí me va a hacer daño. Muy bien. Eso es otro requisito. Y también tenemos el tercer requisito, que es toxicidad selectiva. Esto más que todo indica que la toxicidad de la bacteria, la toxicidad sea con la bacteria y no con las células del huésped. Digamos si yo tomo un antibiótico que sí es muy bueno para que un carbapenem, un ejemplo, ¿no? Estos carbapenemes directamente, ¿qué van a hacer? Van a atacar a la bacteria, pero esos carbapenemes son un poco fuertes, tan fuertes que van a empezar a atacar a las células huésped de el que está recibiendo el tratamiento. Esto va a ser una cosa, que el primer paciente sea atacado por dos frentes, el frente de las bacterias y el frente tóxico. Por eso yo requiero que tenga toxicidad selectiva, que sea tóxico para el antibiótico, pero no para mí. Muy bien. Esos son los tres requisitos de los antibióticos, que tenga especificidad, concentración y toxicidad selectiva. Y es pregunta del examen, por eso yo lo pongo aquí directamente como requisitos de antibióticos. Especificidad, concentración, que en pocas palabras, que en concentraciones muy bajas tenga alta actividad. Y por último, toxicidad selectiva. Muy bien. Eso sería todo por el método de test de difusión. Muy bien. Y esto va a servir de la siguiente forma. Aquí les puse un cuadro. ¿Cómo se hace el método el poderoso método antibiograma por el método de Kirby-Bauer? Primero siempre utilizamos lo que se llama un agar Muller-Hinton. Muy bien, este agar Muller-Hinton es muy rico, es tan rico que pueden crecer muchas bacterias, por eso utilizamos este agar. Es un agar muy enriquecido y es demasiado bueno para todos los demás. La distancia entre disco y disco tiene que ser de 2,5. ¿Esto para qué? Para que todo el antibiótico, donde el antibiótico haga efecto, directamente tenga espacio para que se pueda ver los halos de inhibición. Porque recordemos una cosa, Kirby-Bauer se basa más que todo en medir el halo de inhibición y ver si ha hecho efecto la inhibición o directamente esta poderosa bacteria es muy resistente a este tipo de antibióticos. Muy bien. Como pueden ver, en una caja Petri pueden entrar hasta 7 discos de antibióticos, de discos de antibiótico. Y entre disco y disco tiene que haber una distancia de 2,5 centímetros como mínimo. Muy bien, es la forma ideal de poder hacer un antibiograma. Muy bien. Después tenemos los discos antibióticos que están hechos con papel filtro. Aquí dice son de papel filtro y esto está impregnado con el poderoso antibiótico. Muy bien.
Listo. Vamos, 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 vamos. Ok, ¿qué ha pasado? Vamos a... Ok, ¿dónde? No, no quiero actualizar. Aquí está. Ya. Muy bien. Después también tenemos que estandarizar lo que es el antibiograma. Muy bien. Sí, sí, no se preocupen. Las diapositivas le voy a pasar lo que es al grupo de catálisis. Muy bien, donde están todos ustedes juntos. Muy bien. Tenemos la estandarización del antibiograma. Esto tiene que cumplir directamente 4 requisitos. 4. El primer, que sea obviamente en un agar Muir Hinton, porque como dije, este es transparente y me ayuda a medir lo que son los halos de inhibición, y aparte que es un agar muy rico. Muy bien. El agar tiene que tener 4 milímetros de espesor, o sea que tiene que ser, en la caja Petri, tiene que ser grueso. 4 milímetros de espesor como mínimo. Si es mucho más, va a hacer que el antibiótico que esté en la superficie del agar se baje hacia el fondo. Y eso no lo queremos. Queremos que el antibiótico actúe en la superficie, no adentro. Muy bien. Y también si es menos, va a actuar demasiado en la superficie, tanto que podemos tener falsos positivos. No, perdón, podemos tener falsos positivos exactos a la hora de testear lo que son los antibióticos. Muy bien. Importante que el agar tiene que tener 4 milímetros de espesor o de grosor. Muy bien. Es urgente la preparación del inóculo. Un rato algo ha pasado acá. Ahora sí. Van a disculparme por eso. Pau. Ahora sí. También es importante lo que es la preparación del inóculo. ¿Por qué es importante? Porque el inóculo tiene, este es el cuarto requisito, debe tener una concentración conocida. Esta concentración debe tener de 1,8 elevado a la 1,5 elevado al 8 UFC, que es UFC, unidades formadoras de colonias. Muy bien. Esta es la concentración que tiene que alcanzar directamente este inóculo. ¿Y para qué? Para que esta concentración pueda reflejar en 1,5 por 10 elevado al 8 UFC. Muy bien. No puede ser, no se puede ver del lado que estoy viendo. ¡Ah! ¿No se ve? Ya, cacho, vamos a recortar la pantalla grande ahora. Ahora sí. Yo creo que ahora sí se ve, ¿no? Sigue así, ya, cacho. Ahora no se ve de ese lado. Ahí. Ahora sí. Ya, muy bien. 4 requisitos. Primero, que el medio de cultivo sea Muir Hinton. Segundo, que tenga 4 milímetros de grosor. Muy bien. También la preparación de un inóculo y que este inóculo alcance la concentración o la cantidad de 1,5 por 10 elevado a la 8 unidades formadoras de colonias. Muy bien. Y ahora aquí tenemos un paso a paso de aquí, este cuadro que están viendo acá, de cómo preparar este inóculo. Recuerden que también en el examen te pueden preguntar, deme paso a paso de cómo poder usar lo que es unidades formadoras de colonias o cómo preparar el inóculo. Muy bien. Aquí tenemos paso número 1. Muy bien. Paso número 1. Colonias, agarrar colonias de bacterias. Nosotros agarramos la cantidad de 3 a 5 colonias con un asa de siembra. Muy bien, obviamente de una bacteria ya aislada naturalmente. El segundo paso es disolver todas estas colonias directamente en Solfis. ¿Qué hacemos? Metemos directamente en Solfis exactamente en 0,5 mililitros de suero fisiológico y lo vertimos ¿en qué? En un tubo que tenga 0,5 mililitros de Solfis, que esté bien movido, bien movido, bien movido. Muy bien. Después tenemos que verificar que la concentración sea la que dije ahí arriba, 1,5 por 10 a la 8. ¿Y cómo podemos medir esta concentración? Directamente con turbidimetría o con turbidimetría, midiendo la turbidez del líquido que hemos formado, del inóculo que hemos formado. Muy bien. ¿Cómo hacemos esto? Un StatFax que están viendo acá, tenemos que nosotros ponerlo en 620 nanómetros de longitud. Ojo que este dato es para examen. Muy bien. El StatFax tiene que estar a 620 nanómetros de longitud y el rango de la absorbancia tiene que ser de 0,8 a 0,1 en absorbancia. Una vez que ese valor de la turbidez esté entre 0,1 y 0,08, ya está apto para poder hacerlo en siembra en forma masiva en el agar Muir Hinton. En caso de que nosotros no tengamos lo que es el StatFax, podemos utilizar lo que es la
la magnitud en escala Farland. Recuerden esto, que es pregunta de examen. Nosotros aquí en StatFacts buscamos de 0,08 a 0,1 en StackFacts, ¿no? En absorbancia a 620 nanómetros de longitud. Pero si yo no tengo StackFacts, la forma alternativa sería con la escala McFarland. Y la escala McFarland, la que yo tengo que buscar es el 0,5. Muy bien. Esa es la cantidad que yo tengo que encontrar. Si ¿Cómo hago? Tengo varios tubitos y el que más se parezca al 0,5 en la magnitud McFarland es la que tengo que yo usar. Muy bien. Recuerden, escala McFarland 0,5. En la escala del StackFacts de 0,08 a 0,1 a 620 nanómetros de longitud. Muy bien. Y una vez hecho eso, agarro con un hisopo ese inóculo, ya está bien estandarizado. Lo agarro con un hisopo y ¿qué hago? En lo que es el agar, lo siembro de forma masiva por todo el agar Muir Hinton. Muy bien. Y eso es el tema número 1. El tema número 1, el número 7, digamos. Número 7, sí. El test de difusión por el método de Kirby-Bauer. Muy bien. ¿Alguna pregunta en los comentarios, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió todo? Es lo más importante de esto, ¿ya? Lo más importante aquí es saber qué es un antibiótico, los requisitos de los antibióticos y también lo que es la estandarización del antibiograma. O sea, qué tenemos que tener, también cómo se prepara el inóculo y el inóculo a qué concentración tiene que estar. Es lo más importante de este test de difusión del método Kirby-Bauer. Muy bien. ¿Todo bien, chicos? ¿Se entiende todo, no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí o no? ¿Todo bien, chicos? ¿Se entiende todo? Se cachó, dice. ¿Cómo se cachó? Sí, Auxi, ya muy bien, muy bien. Yo puedo leerlos, chicos, en los comentarios. Muy bien, no se preocupen. Yo tengo aquí mi pantalla y aquí al ladito tengo una pequeña sección de los comentarios donde ustedes pueden preguntarme cualquier cosa y yo les voy a ayudar. Muy bien. Este va a ser el primer tema, bacteriología. Este es el tema 7, por el método de Kirby-Bauer. Muy bien. El tema número 8, más que todo, es la lectura e interpretación del antibiograma. Muy bien. Un cacho aquí, ahorita. Ahora sí. Ahora sí nos vamos a venir a este lado del... Vamos a ver si se ve horizontal. Ya, un cacho vamos a ponerlo ahí. Ahí, para que se vea. Muy bien. Ya, ahora sí. Vamos a tener lectura e interpretación del antibiograma, que va a ser tranquilamente, es lo más... Espero que sea lo más normal, digamos, ¿no? Ya. Cacho, ¿qué ha pasado? Ahora sí. Ya, lectura e interpretación del antibiograma. Lo que nosotros hicimos tenemos que dejarlo incubar directamente por 24 horas. Sarita Esther dice, ¿a qué concentración dijo? Tiene que estar en una concentración que sea 1,5 por 10 elevado a la 8 UFC. UFC es unidades formadoras de colonia. Muy bien, esa es la concentración. Lectura, interpretación del antibiograma. Muy bien. Nosotros tenemos que saber si es que este antibiótico hizo efecto en lo que es en las bacterias que hemos sembrado en el Muir Hinton. Y para eso tenemos que saber una cosa. Para una correcta lectura e interpretación tenemos que verificar el tamaño del halo de inhibición. Muy bien. Veamos aquí este ejemplo que yo puse. Muy bien. Este ejemplo que yo lo puse directamente, me gusta mucho este gráfico porque aquí tenemos los tres ejemplos. Un ejemplo donde aquí, en este caso, este disco que están viendo acá, es uno de amoxicilina. Son 3 agares con amoxicilina en el centro. En uno vemos que aquí es sensible porque esta amoxicilina hizo efecto a la hora de inhibir el crecimiento en su área de las bacterias. O sea, las bacterias que están en el área de la amoxicilina no han crecido y es un halo bastante grande. Un halo bastante grande me dice que, obviamente, me hizo bastante efecto lo que es el antibiótico, por lo cual cuando hace efecto y tenemos un halo grande, un halo que supere el rango de la amoxicilina, es un caso sensible. O sea que la bacteria es totalmente sensible. ¿Es sensible a qué? Al efecto de la amoxicilina, por lo cual podemos utilizar lo que es esa sensibilidad o ese antibiótico para atacar lo que es la bacteria que estamos dando, le estamos atacando a la bacteria que estamos pegándole. Muy bien, muy bien.
Después tenemos lo siguiente. Un agar en el centro. ¿Ven? Este del centro que está acá, ¿no ve? El que dice intermedio. Este es un agar que lamentablemente es un falso positivo. Como que me da positivo y como que no me da positivo, digamos, ¿no? Como que está entre sí y no. Está entre sensible y resistente. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Directamente podemos decir que la bacteria sí tiene algo de inhibición, pero está al borde de ser negativo, pero no es lo suficiente para ser un positivo. Por ende, esta clasificación o esta lectura le ponemos intermedio. ¿Qué quiere decir? Que directamente esta amoxicilina no es lo suficientemente potente para destruir a estos microorganismos, pero les hace efecto. ¿Cuál es la recomendación con este intermedio? Nosotros directamente aumentamos la concentración del antibiótico o directamente podemos tranquilamente cambiar a un antibiótico de mayor potencia. Eso se hace en caso del intermedio. Muy bien. Recuerden, cuando un antibiótico es sensible, un antibiótico da positivo en sensibilidad en una bacteria, se usa ese antibiótico ¿para qué? Para el tratamiento. Si da intermedio, ¿qué hacemos con ese antibiótico? Lo damos en mayores concentraciones o directamente lo reemplazamos por uno de mayor potencia. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando pasa un caso resistente? Como pueden ver, todo esto ha crecido, pero lamentablemente la amoxicilina aquí no tuvo efecto. Muy bien. Esto quiere decir que la bacteria es resistente a la acción de la amoxicilina, lo cual la bacteria no va a reaccionar en cuanto esté enfrente de esta amoxicilina. Lo cual me dice lo siguiente: yo no puedo utilizar este antibiótico para tratar una enfermedad con esta bacteria. Por ende, tenemos resistente, donde vamos a cambiar a otro antibiótico que tenga mucha más potencia. Muy bien. Esos son los tres casos directamente. Esos son los tres casos a la hora de leer un antibiograma. Muy bien. Aquí tenemos sensibilidad, que es prácticamente lo mismo. El antibiótico hizo efecto en inhibir y es óptimo para el uso del tratamiento. ¿Qué pasa cuando tenemos un intermedio? El intermedio que dice que el antibiótico hizo efecto de manera parcial, o sea, de manera parcial hizo un poco sí, pero no total. Muy bien. Y para este caso, ¿qué tenemos que decir? En caso de que sea intermedio, aumentamos la concentración del antibiótico o, por último, utilizar un antibiótico de acción mucho más potente. Muy bien. En caso de que sea resistente, como les dije, en este caso el antibiótico no hizo efecto a la hora de inhibir, pero podemos nosotros cambiar a un antibiótico que sea mucho más fuerte. Pero ojo, está aquí en rojo gigante. Este antibiótico no se recomienda para el tratamiento. No lo podemos utilizar porque inclusive podemos inducir a una resistencia aún mayor en caso de ponerlo en contra de la bacteria. Muy bien. Eso es la interpretación. Muy bien. Vamos ahora al otro lado. Vamos a cambiar mi chat acá y va. Ahora sí, piumba. Ahora sí, aquí tenemos el tamaño de la zona de inhibición está determinada por la concentración del antibiótico y la susceptibilidad del microorganismo. Este concepto apréndanselo, porque si te preguntan, ¿para qué me sirve o qué depende la zona de inhibición o de qué depende el halo de inhibición? Ahí tienen la respuesta, de la concentración del antibiótico y también de la susceptibilidad del microorganismo. Muy bien. También, y esto lo podemos comprobar tranquilamente con el siguiente gráfico. Muy bien. Este gráfico de acá es una variante de Kirby-Bauer, pero en vez de utilizar los discos de antibióticos, nosotros utilizamos lo que se llama la tira de antibióticos. Muy bien. En este caso, la tira es de vancomicina, porque me dice aquí BA. Un rato. Ahora sí. Dice BA, que es vancomicina. Muy bien. Esta vancomicina nosotros estamos testeando en esta de acá. ¿Qué me dice? Que entre más alto sea este número, quiere decir que mayor es la concentración. Y entre más bajo, obviamente, también va a bajar más la concentración. Muy bien. El punto número 1 que me dice acá. Este punto número 1 es netamente la cantidad donde exactamente por cada mililitro de agua que tiene esto de acá, también tiene 1 gramo de antibiótico, lo cual me dice lo siguiente, que entre más toda esta zona tiene mucho antibiótico y toda esta zona, si pueden verlo aquí, no sé si se ve aquí un halo de inhibición gigante. Muy bien.
Este halo de inhibición gigante se da gracias a ¿qué? A que hay mucho antibiótico. Muy bien. Pero si vamos cambiando lo que es hasta acá, hasta donde he señalado el nuevo cuadro, quiere indicar que sí, el antibiótico está presente, pero no tuvo el mismo efecto. ¿Por qué? Porque la concentración es demasiado baja como para evitar que crezcan las bacterias. Y este punto de acá del 0,1, uy, ¿en caso? Y este punto que está aquí, del 0,5 al 4 u 8, es un punto intermedio. Cuando nosotros tenemos este punto intermedio que les dije cuando nos daba intermedio, aumentar la concentración para que tenga mucha más oportunidad para inhibir el crecimiento de las bacterias. Por eso cuando está en intermedio que está aquí, otra vez se lo recalco, en cuadro, cuando está en intermedio, ¿qué hacemos? Aumentamos la concentración para que tenga efecto a la hora de inhibir la bacteria. Muy bien. Y eso es lo que se llama, aunque vamos a poner esto acá, y esto es lo que se llama directamente la lectura del antibiograma. Muy bien. ¿Todo bien con eso? ¿Se entendió? Obviamente estos apuntes los voy a mandar también al grupo, muy bien, no se preocupen. ¿Se entendió, chicos? ¿Todo bien? En pocas palabras, tenemos que saber sensible, intermedio y resistente. ¿Y qué hacer con esas lecturas? Muy bien. ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Yes, dice Fernando, ya. Ahora vamos al... Ah, chucha, le puse 2 veces el mismo gráfico. Ok, lamentablemente voy a tener que quitar uno de estos. A ver, este es uno, otro tema. Y ya. Ahora sí nos vamos a su parte favorita, la parte por la que ustedes vinieron. Vamos a ir a los mecanismos de resistencia. Muy bien. Mecanismo de resistencia, tanto como para las gran negativas, que tenemos este lado. Y este lado también, así como las gran positivas, como es que las que tenemos el poderoso MRSA y el MLSB. Muy bien, esto más que todo me ayudé con lo que sería imágenes que encontré por ahí y me ayudaron bastante porque puedo ordenarlo en un momento en el que ustedes pueden leerlo de forma tranquila. Muy bien, ya vamos a terminar eso sí, porque es los últimos 3 diapositivas, ya estamos a la mitad. Muy bien, ya, ahora sí, vayámonos. ¿Cómo chuchas? A ver. Ya. Vamos a ir a los mecanismos de resistencia. Muy bien. Aquí tenemos mecanismos de resistencia. Chucha. Un rato, no sé qué ha pasado. A ver. Ahora sí, mecanismos de resistencia. Tengo que ver si se ve bien. Ah, sí se ve bien. ¿Ya? Mecanismos de resistencia. Tenemos estos mecanismos de resistencia que directamente puede ser actividad o que puede adquirir esta cualidad la bacteria, debido a que en caso de que tengamos un ambiente muy hostil, obviamente la bacteria que va a hacer se va a adaptar, y en esta ocasión la forma de adaptación más común de las bacterias es determinación de enzimas de beta-lactamasa. Estas bacterias son hábiles, son muy adaptables, que se pueden tranquilamente alterar su ADN. ¿Para qué? Para formar enzimas de beta-lactamasa. Muy bien. Recordemos que los penicilinas en su generalidad utilizan anillo beta-lactámico. Y estas beta-lactamasas atacan e hidroliza el anillo de beta-lactamasa, de beta-lactamasa, exacto. Y esta beta-lactamasa, una vez roto, pierde su forma tridimensional. Y al perder esta forma tridimensional, directamente ya puede estos beta-lactámicos ya pierden su propiedad de antibiótico, o sea, ya no puede matar microorganismos. Muy bien. Así que estas enzimas de beta-lactamasas destruyen el anillo beta-lactámico. Muy bien. Las bacterias, al tener capacidad de adaptación, pueden tener capacidad de sintetizar enzimas beta-lactamasa que van a destruir, ¿qué cosa? El anillo beta-lactámico. Muy bien. Estas enzimas se encargan de destruir el anillo beta-lactámico de las penicilinas. Muy bien. Y nosotros tenemos 4 métodos para determinar si es que una bacteria tiene o no tiene estos beta-lactamasas. Muy bien. Tenemos 4 formas. Método yodométrico. Yodométrico. Aquí no sé si se lee muy bien. Es yodométrico. Segundo, ácido métrico. El tercero es el cromogénico, es pregunta de examen. Y el método microbiológico. Muy bien.
Para el método cromogénico es el siguiente. Este método es pregunta en el examen. Muy bien. En esta forma, nosotros tenemos que agarrar de igual forma, un inóculo de esta bacteria. Muy bien. Este inóculo de la bacteria nosotros lo ponemos en el tubo, pero nosotros en vez de agarrar ese inóculo y sembrarlo en un Muir Hinton, nosotros vamos a utilizar dos discos. Muy bien. Uno puede utilizar uno u otro. Cualquiera de los dos se utiliza. Muy bien. Podemos utilizar un nitrocefin, que está aquí remarcado, nitrocefin, y otro disco que pueden utilizar de cefinase. Muy bien. ¿Qué hacen estos reactivos? A la hora de entrar en contacto con la beta-lactamasa, estos tienen beta-lactámico. Muy bien. Estos anillos, ¿qué van a hacer? Van a romperse y al romperse van a liberar un pigmento. Y este pigmento al aparecer obviamente va a decir, se ha roto. Si yo libero mi pigmento, obviamente quiere indicar de que hay beta-lactamasas en esas colonias de bacterias. Muy bien. Entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Este nitrocefin le vamos a poner agua destilada. Después le ponemos colonias de bacterias. Muy bien. Y después tenemos que ver qué reacción hubo dentro de estos tubos. En esta ocasión, cuando nosotros utilizamos lo que es negativo o positivo. Muy bien. En caso de que se mantenga el mismo color con lo que nosotros sembramos, se va a mantener sin color. No va a haber color. Se va a mantener así medio turbio como lo empezamos. Muy bien. Va a estar turbio. Muy bien. Turbio, pero sin color, ausencia de colores, negativo. Pero cuando nosotros tenemos una reacción positiva, o va a haber dos colores, o va a tener color rojo-morado, que es, si es que nosotros hicimos con disco de cefinase. Si nosotros hicimos con disco de cefinase y esa solución de bacterias junto con el disco se volvió de color morado-rojo, es positivo para beta-lactamasa. Muy bien. Pero si nosotros hemos utilizado lo que es el nitrocefin, en caso de un positivo, este nitrocefin me va a dar positivo cuando se forme el color rosado. Muy bien. Cuando haya rosado, morado o rojo, quiere significar que tenemos beta-lactamasa dentro de esas colonias bacterias que hemos capturado en un tubo. Muy bien. Eso es el método cromogénico. Cromogénico, tal como dice el nombre, color génico, inducción de destrucción de estos antibióticos, nitrocefin y cefinase. Muy bien. Listo, con eso hemos acabado lo que son los métodos de resistencias, pero antes de eso vamos a pasar a los más fregados, que son el blea, blea, y por último MRSA y el MSB. Muy bien. Oye, ¿qué pasó? Cacho, vamos a... Ahora sí. Ya, muy bien. Ustedes tienen que saber una cosa, que así como tienen beta-lactamasa, tenemos que determinar qué tipo de resistencia tenemos, muy bien, en la bacteria. ¿Y qué tipo de resistencia nosotros tenemos? Tenemos formas de identificar. En esta ocasión tenemos la variante blea. ¿Qué significa blea? Beta-lactamasa de espectro ampliado. Muy bien. Blea, beta-lactamasa de espectro ampliado. Nosotros para ver si es que esta bacteria tiene blea, tenemos que utilizar lo que es un disco de ampicilina. Muy bien. Otra variante que podemos utilizar es una amoxicilina sin ácido clavulánico para poder simular la acción de la ampicilina. Muy bien. Qué rica agua. Ya no me deja... Ahora sí ya. Ahora sí ya está. Nosotros tenemos que utilizar lo que es la ampicilina. Por eso cuando hacemos así nuestro antibiograma utilizamos siempre un disco de ampicilina. ¿Para qué? Para ver si es que este tiene blea. Es simple y sencillo el blea. Si crece dentro del área de la ampicilina, quiere decir que es resistente. Y si es resistente a la ampicilina, es blea positivo. Muy bien. Cuando es blea positivo, tienen que asumir automáticamente que es resistente a la ampicilina, a la amoxicilina y a las cefaloporinas de primera y segunda generación. A esos son los resistentes, los blea. En caso de que sean resistentes blea, nosotros podemos darles cefaloporinas de tercera, cuarta generación y también monobactámicos. Muy bien. Eso es blea. Utilizamos ¿qué cosa? El disco de ampicilina. Si crece, tenemos que utilizar lo que es... si crece dentro de la ampicilina,
tenemos que darle cefaloporinas de tercera y de cuarta generación o monobactámicos para poder tratar a ese paciente. Pero no podemos utilizar ni amoxicilina ni ampicilina, no podemos utilizar ni cefaloporinas ni de segunda ni de primera generación. Muy bien, ese es el mecanismo BLEA. ¿Todo bien con eso, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no, BLEA? Creo que es el más fácil de todos. Muy bien. Vamos al BLE. ¿Qué significa BLE? Beta-lactamasa de espectro extendido. Muy bien. Estos antibióticos que vamos a utilizar... Ah, ya. Dice que puedo repetir. Ya. BLEA netamente se utiliza lo que es la ampicilina. Si crece dentro de la ampicilina, directamente quiere decir que es BLEA. O sea que el microorganismo es resistente a la acción de la ampicilina. Muy bien. ¿Tiene que formar un anillo? Sí, sí, tiene que formarse un anillo. Mira, vean estos de acá. Este de aquí es un disco, esto de aquí es otro disco, mira. Aquí hay un disco. Esto de ahí es un disco, ¿no vean? Pucha. ¿Por qué se ha ido hacia arriba? Muy bien, ya. Ahorita vamos a poner a esto. Miren, aquí es un disco, ¿no ve? Ese disco de ahí tiene que tener haloinhibición. Muy bien. En esta ocasión también, mira, aquí tenemos amoxicilina con ácido clavulánico, aquí tenemos ceftazidima, aquí tenemos ceftriaxoma y aquí tenemos imiprenem. Cada uno de estos antibióticos directamente hicieron efectos sobre la bacteria que estamos testeando. Muy bien, significa que esta bacteria es sensible a la actividad de estos de acá. Sí importa bastante la formación de los discos, muy bien. El orden de los discos, muy bien. Pero aquí para hablar, lo único que me importa que es la ampicilina. Muy bien. Ahora, como dije, si da resistente a la ampicilina, directamente es BLEA positivo. Y si es BLEA positivo, es resistente a las ampicilinas, a la amoxicilina, a la cefaloporina de primera, segunda generación. Y también es sensible, o sea, podemos atacarlo con las cefaloporinas de tercera y cuarta generación y también con los monobactámicos. Muy bien. Eso de ahí es BLEA. Ahora vámonos a BLE. Beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha más capacidad de crear beta-lactamasas que pueden atacar a muchos más antibióticos. Muy bien. Sí importa el orden de los discos, ¿ya? Y en esta ocasión, aquí arriba que utilizamos únicamente ampicilina. Muy bien. Aquí abajo nosotros utilizamos tres discos. La cefotaxima, que puede ser cefotaxima o ceftazidima. Ceftazidima ¿qué es? Ceftriaxoma también puede utilizarse, muy bien. Tenemos un cefotaxima, tenemos amoxicilina más ácido clavulánico como segundo disco y el último disco es ceftazidima, muy bien. Aquí tenemos los tres discos. CAS, que es cefotaxima. AMC, amoxicilina más ácido clavulánico y el último el CTX que es ceftazidima, ¿no? Ese es ceftriaxoma según yo. Bueno, ceftizidima. Muy bien. Estos de aquí son los tres discos que tenemos que poner y tienen que ser en el mismo orden. Ceftazidima de un lado, esto de aquí es ceftazidima. Ceftazidima, pucha. Ahora sí. Ceftazidima, en este lado ceftriaxoma y en este lado amoxicilina más ácido clavulánico. Muy bien. Eso es el orden. ¿Y por qué utilizamos el orden? Para ver si tenemos estos fenómenos. No sé si logran ver estos huevos de acá. Muy bien. Cuando tenemos halos de inhibición y tenemos estos huevos, significan una cosa. Estos halos en forma de huevo me indican que se ha inducido un tipo de resistencia. Muy bien. Ojo que se ha inducido, no que estamos confirmando, porque BLE tiene una forma de confirmarse. Muy bien. Cuando vemos nosotros la forma de huevo o vemos así una forma de cola de pez o igual podemos ver así esta forma de huevo alargado, directamente tenemos que sospechar nosotros que es un BLE. Muy bien. Y cuando es un BLE, ¿qué pasa? Digamos que este es BLE positivo, ¿ya? Si es BLE positivo, es resistente a todas las penicilinas, es resistente a todas las cefaloporinas y también a los monobactámicos. O sea, es un problema muy fuerte. Tan fuerte que nosotros tenemos que tratar a estos pacientes ¿con qué? Con carbapenemes, que son directamente antibióticos demasiado fuertes, tan fuertes que inclusive te atacan a ti. Muy bien. Estos carbapenemes son tan fuertes que directamente también atacan a tu microbiota. Por eso, el último recurso siempre son los antibióticos más fuertes. Muy bien. Entonces, esta es la forma del BLE. Muy bien. ¿Cuál es la característica más importante del BLE?
los halos de inhibición en forma de huevo que esté entre los halos de inhibición de los discos, esta forma de cola de pez y por último también estos huevos irregulares. Muy bien, eso es BLE. Muy bien, siempre y cuando el halo de inhibición tenga forma de huevo o cola de pez. Muy bien, y el orden aquí, como dije, sí importa. En un lado tiene que estar la ceftazidima, en otro la ceftriaxoma o la cefotaxima. Y aquí, aquí en medio, el amoxicilina con ácido clavulánico. Ese orden no se olviden porque en el examen te piden así, hágame un cultivo con BLE para determinar BLE. ¿Qué tienes que poner en el cultivo? Tienes que poner así tienes que poner aquí un Muir-Hinton y tienes que poner en ese orden lo que es para determinar lo que es BLE. Muy bien, tienes que poner en este orden. Muy bien, y si te dice hazme un BLE positivo, ustedes ponen esto de acá. Muy bien, ¿se entendió BLE? Porque vamos a ir al método para confirmar que es BLE positivo. Muy bien. Qué rico. Ya. Sí, nomás que Chucho parece trabalenguas. Chucho parece trabalenguas. Es que a veces hablo demasiado rápido. Ya, vamos a hablar más lento entonces, ¿ya? Miren, si aquí nosotros aquí tenemos lo que es la cola de pez. Muy bien, eso también indica lo que es BLE positivo. Y aquí también tenemos las formas de huevos. Muy bien, vámonos a este lado de acá. Vamos a ver al BLE confirmatorio, esto de acá. Muy bien. Para nosotros, si tenemos sospechas de que es BLE, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que directamente utilizar los mismos discos, uno de ceftazidima y otro de cefotaxima. Muy bien. Normales y también ceftazidima con ácido clavulánico y cefotaxima con ácido clavulánico de igual forma. Muy bien. No sé qué ha pasado acá, se ha borrado totalmente, pero aquí es ceftazidima y también cefotaxima. Aquí tenemos ceftazidima con ácido clavulánico y aquí tenemos cefotaxima. Comentario, no te editar. Ahora sí. Ahora sí, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos 4 discos que utilizar para confirmar la ceftazidima y la cefotaxima. En uno tenemos que también utilizar ambas variantes, pero con ácido clavulánico. La ceftazidima con ácido clavulánico y también la cefotaxima con ácido clavulánico. Aquí de igual forma me interesa el orden, porque yo voy a utilizar lo que son los discos utilizados. Muy bien. Vamos a utilizar los discos. Aquí está el CAS, que es el ceftriaxoma. Perdón, no el ceftriaxoma, la ceftazidima. ¿Dónde está editado? Aquí tenemos el área de la ceftazidima. Este CAS de aquí arriba, el que tiene el halo más grande, generalmente siempre es la ceftazidima con ácido clavulánico. Y el que ven aquí abajo es la ceftazidima sin ácido clavulánico. Como pueden ver, es directamente diferente en halo de inhibición. Naturalmente, siempre tiene más acción el que tiene ácido clavulánico. Muy bien. Y nosotros hacemos lo mismo con la cefotaxima. Muy bien. ¿Cacho? Ahora sí. Con la cefotaxima. Lo ponemos en contra de la cefotaxima que no tenga ácido clavulánico. Muy bien. Lo ponemos en contra y tenemos que ver y leer, o medir, perdón. Tenemos que medir los halos de inhibición, el diámetro de todo el halo de inhibición. Recuerden que el diámetro es la mitad de todo el círculo. No solo la mitad. Todo el círculo. Recuerden que la mitad es el radio. Muy bien. Tenemos que medir lo que es el diámetro de este halo de inhibición. Y una vez que tengamos este halo de inhibición, directamente, tanto como del ácido clavulánico, así sin ácido clavulánico, tenemos que restar ambos valores. Un ejemplo aquí. La cefotaxima, su halo de inhibición fue de 8 milímetros. Muy bien. Mientras tanto, que la cefotaxima con ácido clavulánico fue de 15 milímetros, lo que es su halo de inhibición. Muy bien. Estos dos de aquí tenemos que restarlos. Y si el valor es igual o mayor a 5, es un BLE positivo. No tiene que haber tanta diferencia de halos de inhibición entre uno que sea normal y otro el que tenga el ácido clavulánico. Eso es lo que significa
el ble confirmatorio. Y este ble confirmatorio es pregunta de examen. Muy bien. Así que ustedes, si les piden cómo hacemos el ble confirmatorio, que utilizamos ceftazidima y cefotaxima con sus variantes, tanto con ceftazidima con ácido clavulánico y la cefotaxima con ácido clavulánico. Muy bien. Tenemos que medir ambos halos de inhibición y si la diferencia entre halos es más de 5 o igual a 5, obviamente es un ble confirmatorio, un ble confirmado. Muy bien. Aquí pueden verlo. Mira, la diferencia entre halos no puede ser mayor a 5. Eso es lo que dice. Tiene que ser igual o mayor a 5 para que sea positivo. Si es menos de 5, obviamente es un ble negativo. No es un ble que fue por si acaso, digamos, ¿no? Un intento de ble, pero no es un ble. Muy bien. Ese es el ble confirmatorio. Vamos a borrar. ¿Se entendió el ble confirmatorio, chicos? Chucho, trabalenguas. Última vez, Giovanna. Ya. Muy bien. Ya hemos hablado lo que es el ble confirmatorio. Ahora vamos directamente al AMC o CCI. Muy bien. Soy Samson, dice Giovanna Sánchez. ¿Le creemos? Ya. AMC o CCI dice cefaloporina cromosómica inducible. Aquí tenemos que nosotros aprender dos términos. Disco inductor y también disco revelador. Muy bien. ¿Qué hace el disco inductor? Un disco inductor es un antibiótico que me induce la resistencia. Digamos, yo tengo aquí un brazo todo bien, ¿no ve? Mi brazo está bien y sano. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Directamente viene alguien y me pega todos los días. Me pega todos los días. Obviamente, como yo me puedo adaptar, voy a hacer esta parte más dura. ¿Para qué? Para que me pueda proteger de esos golpes. Lo mismo pasa con las bacterias, pero en modo de antibióticos. ¿De qué forma? De que si nosotros estamos una bacteria aquí normal y si veo que hay un ambiente muy hostil allá afuera, obviamente me voy a preparar para ese ambiente hostil. Y al yo prepararme, esa bacteria va a obtener lo que es este AMC. Por eso se llama disco inductor. Disco inductor que induce la resistencia. Y también tenemos lo que es el disco revelador. ¿Qué me dice el disco revelador? El disco revelador, si crece, quiere decir que no se ha inducido la resistencia. Pero si ha crecido la resistencia, el disco revelador lo va a dar. El disco revelador lo va a decir. Esa es la diferencia entre un disco inductor y disco revelador. El inductor induce que haya resistencia y el revelador te dice si hubo o no hubo inducción de lo que es la resistencia. Eso es disco inductor y disco revelador. Y aquí tenemos dos directamente discos que vamos a utilizar. En esta ocasión, en el centro vamos a poner el disco revelador. El disco revelador generalmente siempre son la ceftazidima, la ceftriaxona, la cefotaxima o la cefoxitina. Cualquiera de esos cuatro son reveladores. El que nosotros hemos utilizado en el laboratorio ha sido el disco de cefoxitina. Muy bien. Ese es el disco revelador. Y el disco inductor siempre va a ser un disco mayor o un disco que sea menor, pero nunca uno de acción directa. Un disco de mayor potencia o un disco de menor potencia. Unos ejemplos podemos tener el imiprenem y el meropenem, que son de mayor potencia que estos reveladores. Y también tenemos la cefapixime o la cefoxitina, que también esta cefoxitina que pueden inducir, que también son fuertísimos para atacar o inducir la resistencia. Muy bien. Eso es discos inductores. Ahora quiero que vean el gráfico que está aquí, que está bien aquí a su lado. Muy bien. Este disco. Muy bien. Nosotros tenemos lo que es aquí al frente. Este es el frente que dice Fox. Este es cefoxitina. Muy bien. El cefoxitina es un disco inductor. Yo lo había puesto con el revelador. No. El cefoxitina es un disco inductor. Este disco inductor, como pueden ver, aquí hay un halo de inhibición grande. Quiere decir que la bacteria es sensible a esta cefoxitina. Pero como pueden ver, aquí a sus alrededores han dicho, no, allá afuera es demasiado peligroso. Así que yo voy a crearme un método, un mecanismo de resistencia. Y al yo crearme ese mecanismo de resistencia, todas las bacterias que están alrededor de este halo de inhibición van a tener este AMC.
¿Y cómo yo sé si este alrededor va a tener AMC o cómo sé si se ha inducido esta resistencia? Con los discos reveladores que están a este lado, muy bien. Esos de ahí son los discos inductores. Y los discos inductores, como pueden ver, tienen inhibición. Pero los que están cerca a las bacterias que estuvieron en contacto con la cefoxitina están totalmente blancos. Como que hubo una resistencia que sí se indujo. Muy bien. Esta resistencia fue inducida ¿por quién? Por la cefoxitina. Y estos, como el CAS, que es la ceftazidima, y también el ceftriaxoma, van a ser los discos reveladores. En este caso, como hubo achatamiento, como que sí hubo, como que aquí alrededor del CAS y del ceftriaxoma, que hubo inhibición. Pero los que estaban cerca a la ceftazidima no hubo. Quiere decir que esta parte donde no hubo directamente significa que sí hay resistencia de AM, C o CCCI. Cefalosporina de cefalosporina cromosómica inducible. Muy bien. Eso es el método AMC. Muy bien, recuerden esos dos términos, disco inductor y disco revelador. El inductor induce que haya la resistencia y el revelador me dice si hubo o no hubo esta inducción a resistencia. Muy bien. En esta ocasión, el inductor que es la cefoxitina y los poderosos reveladores son la ceftriaxona que está a este lado, ¿sí? Y también lo que es la ceftazidima. Muy bien. Y obviamente el orden es tal cual. Al centro, el más fuerte, la ceftazidima, la cefoxitina, al centro es la cefoxitina, a sus lados la ceftriaxoma y también la ceftazidima. Muy bien. Eso es el AMC o el CCI. ¿Se entendió, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Ya. Vamos a carbapemenasas. De aquí, en carbapemenasas, o sea, bacterias que crean esta enzima, que es carbapemenasas, que son enzimas que destruyen los carbapenemes directamente. De igual forma, tenemos que tener discos inducibles y también discos reveladores. En esta ocasión, los discos que me van a inducir van a ser tanto el EDTA o el ácido bárico. Muy bien. En esta ocasión, esos van a ser los inducibles, los que van a inducir la producción de la carbapemenasas. Y los reveladores van a ser el imiprenem, meropenem o directamente también imiprenem de este lado o meropenem. Muy bien. ¿Qué va a ser? Va a ser directamente lo mismo. Aquí al centro va a estar el EDTA o el ácido bárico y a sus lados va a estar el meropenem y el imiprenem. Es el mismo orden. Muy bien, es el mismo orden. Si hay achatamiento del imipenem y del meropenem, quiere significar que es positivo para carbapemenasas. Pero recuerden, si utilizamos EDTA y da positivo para carbapemenasas, pero utilizamos lo que es EDTA, de nuevo, otra vez, si utilizamos EDTA, significa que es metalocarbapemenasas. Muy bien, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy...? Ahora sí. Ya. Es metalocarbapemenasas. Muy bien. Estos metalocarbapemenasas tienen dos tipos. Las carbapemenasas se diagnostican dos diferentes formas. Uno, metalocarbapemenasas cuando se utiliza el disco de EDTA como inductor. Y es serin carbapemenasas cuando el disco inductor sea ácido bárico. Muy bien. En caso de que yo tenga carbapemenasas, que es un antibiótico más fuerte, pero la bacteria es mucho más fuerte que ese carbapenem, yo puedo utilizar lo que son las quinolonas y los aminoglucósidos. Y ojo que aquí las quinolonas ya son tóxicos. Cuando ustedes estén en toxicología, van a aprender que las quinolonas es el cuarto medicamento más tóxico que puede ingerir el ser humano. Por eso si nosotros tenemos una bacteria que es sensible a las carbapemenasas, estamos en serio peligro porque vamos a consumir una quinolona y una quinolona me puede prácticamente matar. ¿Qué hacen estas quinolonas? Matan lo que son destruyen el código genético de las bacterias. Pero lamentablemente este tipo de destrucción de ADN de las bacterias no es diferencial. Esta quinolona no diferencia entre huésped y bacterias, así que es un poco peligroso, inclusive un poco cancerígeno. Muy bien, así que las quinolonas vamos a descartarlos como
podamos y vamos a utilizar lo que son los aminoglucósidos. Muy bien. Y eso ha sido los métodos de los métodos de resistencia de las gram negativas. Muy bien. Las más importantes, cacho ahora sí. Suble confirmatorio, el AMC y por último el carbapemenasas. Esos son los cuatro mecanismos de resistencias de las bacterias. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya. Ya, chicos. Sí, se entendió. Ya, ojalá. Vamos, eso quiero que me digan. No se olviden, por favor, el orden, chicos. Yo se lo voy a mandar. Ustedes tienen que acordarse el orden de los discos. Muy bien. Porque te va a preguntar, pregunta 1. Dígame cómo determinar un ble. Y el ble, ¿qué tiene que tener al centro? Amoxi más ácido clavulánico. A su lado tiene que tener un ceftriaxoma o una cefotaxima. Y a su otro lado una ceftazidima. Es así, ceftazidina o ceftazidima de un lado y ceftriaxoma del otro. Y al medio que tiene que tener ácido clavulánico, amoxicilina. Amoxi más ácido clavulánico. Muy bien. Y ya con eso hemos terminado mecanismos de resistencias de las gram negativas. Vamos a las gram positivas. Un cacho, algo ha pasado aquí en mi chat. Ahora sí. Ahora sí, vamos mecanismos de resistencias del gram positivo. Ya ahí se ve, no, cacho, ahí. Ya, ahora sí. Si entonces determinamos a una bacteria si es productora de ble cuando es resistente a la penicilina. Sí, obviamente tenemos que hacer esa prueba. Muy bien. Excelente, Fer. Ya, muy bien. Vamos a los mecanismos de resistencia de los gram positivo. Aquí tenemos dos mecanismos. Recuerden, en gram negativo son 4. En gram positivo son solamente 2. Muy bien. Y tenemos aquí diagnóstico por MRSA. El MRSA directamente, o su nombre resumido, el nombre resumido significaría meticilina resistente Streptococcus aureus. Eso significa MRSA. Muy bien. Aquí está su nombre más fácil. Mira. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Eso significa MRSA. Solo que aquí el nombre está en inglés y por eso no está en el mismo orden que el español. En inglés sería meticilina resistant Staphylococcus aureus. Muy bien. Así es en inglés. MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Muy bien. En esta ocasión, la bacteria es resistente ¿a qué? A la meticilina. Pero en esta ocasión nosotros utilizamos dos discos, la cefoxitina y también lo que es la oxacilina. ¿Por qué utilizamos oxacilina si directamente el nombre me dice meticilina? Es que la meticilina ha dejado de ser producida hace años, muchos años, muy bien. Y lo más cercano que tenemos en la actualidad a la meticilina es la oxacilina, muy bien. Así que podemos utilizar lo que es la oxacilina, que va a simular la acción de la meticilina. Y también tenemos la cefoxitina, muy bien. Y vamos a tener lo siguiente, muy bien. Aquí tenemos la cefoxitina, ¿qué dice? La cefoxitina desenmascara, un cacho, ahora sí. Desenmascara el gen MECA. Este gen MECA lo que es un tipo de resistencia que va a inducir a la destrucción de la oxacilina. Muy bien. Este gen ayuda a la producción de gen que va a destruir lo que es la oxacilina. Esa es la cefoxitina. Es un desenmascarador, o en pocas palabras, es un revelador. El inductor es la oxacilina. El cefoxitina es el revelador. Muy bien. ¿Y cómo hacemos nosotros? Aquí tenemos un MRSA positivo, resistente en agar Muir-Hinton. Muy bien. Aquí tenemos dos discos. Como pueden ver aquí, la oxacilina está totalmente llena de bacterias. Por ende, esto es resistente a la oxacilina. Pero como podemos ver también aquí a su lado, la cefoxitina también ha sido totalmente consumida por la bacteria. Ha crecido dentro del área de la cefoxitina. Cuando crece dentro del área de la cefoxitina, directamente decimos que es MRSA positivo. Muy bien.
Y aquí tenemos una interpretación que ustedes lo van a tener que leer mucho más adelante. Muy bien, cuando se los pase. En caso de un negativo, en esta ocasión, la oxacilina no va a tener halo de inhibición, pero la cefoxitina sí tiene un halo de inhibición. No, perdón, ambos sí tienen ambos halos de inhibición. Muy bien, eso significa que la bacteria no es productora del gen MECA y este gen MECA no lo va a atacar a la oxacilina, lo cual no tiene mecanismo de resistencia y por ende, como no se ha inducido lo que es la presentación del gen MECA, por ende también la cefoxitina va a hacer efecto encima de ese Staphylococcus aureus que puede producir el gen MECA, muy bien, que es el destructor de la oxacilina, muy bien. El orden es fácil, oxacilina de un lado y cefoxitina del otro lado, nada más. Y así se determina el MRSA. Si crece en la cefoxitina, es negativo. Si crece en la cefoxitina, es negativo. Pero si no crece en la cefoxitina, si no crece, quiere decir que hay gen MECA. Y si el gen MECA está presente en la bacteria, no va a crecer en lo que es la cefoxitina. En la cefoxitina no va a crecer ahí dentro. Muy bien. Por ende, cuando tenemos gen MECA en el Staphylococcus aureus, directamente es resistente a la cefoxitina. Pero cuando no se induce este gen MECA, no se produce esta variante, pues directamente este MECA directamente, ¿qué va a hacer? No se va a hacer presente y por ende va a ser sensible a la cefoxitina. Y así de sencillo es el MRSA. ¿Todo bien con MRSA? ¿Se entiende MRSA, no? ¿Todo bien o nada? Vamos a poner esto de este lado y otra vez dice el MRSA. Ya, MRSA. Tenemos disco inductor y disco revelador. El disco inductor es la oxacilina. Muy bien. Disco inductor es la oxacilina. Este disco inductor va a hacer que la bacteria adquiera resistencia produciendo el MECA. El gen MECA lo va a activar. Muy bien. Y este MECA va a inducir la resistencia a la cefoxitina. Por eso cuando tenemos MRSA positivo, ambos son resistentes. Para ambos mecanismos es resistente para ambos antibióticos, perdón. Para ambos antibióticos es resistente. Pero cuando no tenemos producción del MECA, cuando no tenemos MECA, en ambos discos son sensibles. Un cacho. Ahora sí. En ambos discos son totalmente sensibles. Muy bien. Eso significa MRSA. Muy bien. En esta ocasión aquí sí hay aquí hay sensibilidad y aquí también hay sensibilidad. Si en ambos hay sensibilidad es negativo, pero si en ambos hay resistencia es positivo. Listo, vámonos al último, el MLSB. Nos vamos al MLSB. Un cacho, vamos a editar. Pumba. Ahora sí. Ahora sí, esto vamos a ponerlo aquí. Eso también un poquito aquí para que se pueda ver. Ya, ahí. Después nos vamos a lo último. Vamos al poderoso MLSB. Ya con eso acabamos la oscilatura. ¿Ya? Cacho, no sé qué ha pasado con el chat. Ahí está. Ahora sí, tenemos el MLSB. Entendiendo la resistencia, MLSB. ¿Qué significa MLSB? Macrólidos, lincosamidas, estreptogramidas. Muy bien. Estreptogramidas del grupo B. Muy bien. Aquí nosotros vamos a utilizar dos discos. Vamos a utilizar una eritromicina, que es un macrólido, y también una clindamicina, que es una lincosamida. Muy bien, es una lincosamida. Muy bien. Vamos a utilizar eritromicina y clindamicina. Ambos tienen que estar ahí.
para poder hacer lo que es el MLSB. Muy bien. Y así nosotros vamos a decir lo siguiente. ¿Ya? Cacho, otra vez está en forma de editar. Ahora sí. Ahora sí. Aquí la acción es, esto lo pueden leer después eso lo pueden leer directamente cuando terminemos la oxidatura. Muy bien. Y después a este test que vamos a poner eritromicina y clindamicina de un lado, uno contra otro, directamente nosotros vamos a aplicar lo que es el D-test. El D-test es prácticamente la inducción de la resistencia a macrólidos y lincosamidas. Muy bien. ¿Y cómo hacemos uno? Aquí tenemos un D-test positivo. Muy bien, o sea que sí hubo resistencia inducible. ¿Qué es lo que pasa? El D-test, como dije, el clindamicina va a actuar como un disco. Un cacho, ahora sí. Ahora sí van a disculparme, estaba un poco raro. La clindamicina va a actuar como un disco revelador y la eritromicina va a ser un disco totalmente inductor. La eritromicina va a inducir la resistencia a la clindamicina. Recuerden, es macrólidos, lincosaminas, estreptogramidas del tipo B. Muy bien. En esta ocasión, la eritromicina va a causar resistencia en las bacterias. Y estas bacterias que estén a su más cercano de la clindamicina no va a poder ver no va a poder inhibirla la clindamicina. Por lo cual, esto que indica el achatamiento, va a haber achatamiento, obviamente. Muy bien. Este achatamiento va a ser positivo. ¿Para qué? Para D-test, o en pocas palabras, MLSB. Muy bien. Y si damos negativo, T-test negativo, es cuando ambos son sensibles. O sea, no creció con la clindamicina y tampoco creció con la eritromicina. Eso significa que ambos son efectivos en contra de la bacteria. Por ende, es de test negativo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La función del disco inductor es prácticamente lo que les dije. La eritromicina va a inducir resistencia ¿a quién? A la clindamicina. ¿Y la clindamicina qué va a hacer? Va a hacer que haya achatamiento, revelando que sea positivo o negativo. Y vamos a tener 4 formas de lectura. Muy bien. Esta, la que es ausente, significa que es de test negativo. Y el inducible, el que está aquí, es positivo. Muy bien. Estos dos de aquí es lo que acabamos de ver. Pero ahora, ¿qué vamos a ver? Cuando tenemos de test positivo, y como podemos ver, esto de aquí a su lado es la eritromicina. Esto de aquí es la eritromicina. Y aquí a su lado el que tiene achatamiento, se ve el achatamiento que está ahí, ¿no ve? Ese achatamiento significa que sí hubo producción de MLSB. Muy bien. Y por eso este achatamiento que se ve cerca del disco de clindamicina es positivo. Muy bien. Por lo cual es un MLSB inducible. Muy bien. Así se llama cuando vean esta forma. Y la doctora puede ser que les ponga un gráfico aquí. Este MLCB es positivo o negativo. Y dígame qué mecanismo tiene. Aquí tiene inducible. Muy bien. Ahora veamos otro. Cuando tenemos esta imagen, tenemos la eritromicina, no creció nada a su alrededor. Pero la clindamicina no tiene achatamiento. Al no tener achatamiento, directamente simplemente podemos decir que es clindamicina sensible porque no creció en ningún lado de la clindamicina y eritromicina resistente. En este caso es eflujo. Pero aquí pueden ver lo siguiente, aquí no hay achatamiento. Y como aquí no hay achatamiento, directamente no hay lo que es resistencia. No hubo inducción de resistencia. Cuando no hay inducción de resistencia por parte de la eritromicina, se llama eflujo. Eflujo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí están ambos discos, pero ¿qué es lo que pasa? En la eritromicina es resistente y en la clindamicina también. A este efecto lo vamos a llamar MLSB constitutivo porque es resistente tanto a la clindamicina y la eritromicina. Muy bien, es resistente para ambos. Cuando ambos son resistentes a la clindamicina y a la eritromicina, significa que es constitutivo. Muy bien. Y por último, cuando en ambos hubo inhibición, en la eritromicina hubo inhibición y también en la clindamicina, significa que es un MLSB ausente. O sea que no hay producción de macrólidos, lincosaminas y estreptogramidas del grupo B. Muy bien. En todo caso, esto es lo que es el MLSB. Se utilizan dos discos, clindamicina y eritromicina. Muy bien. Y ya nada más.
Y ahí tenemos los 4 resultados posibles que me puede dar. Recuerden, el inducible es el positivo. Vamos a poner esto acá. El inducible es el positivo. El ausente es el negativo. El E-flujo es positivo, pero no hubo inducción. Muy bien. Simplemente es resistente a los macrólidos, nada más. A las lincosamidas es totalmente sensible. Pero cuando es constitutivo, significa que es resistente a las lincosamidas y a las clindamicinas. Ah, no, pero es a las lincosamidas y a los macrólidos. Es resistente a ambos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos cualquiera de estos 3 capos? Si nosotros tenemos cualquiera de estos 3 casos, inducible, E-flujo o constitutivo, nosotros utilizamos lo que es la vancomicina, porque la vancomicina es lo mejor que podemos consumir para poder destruir bacterias gram positivos. Muy bien, obviamente la vancomicina es un poco fuerte. Muy bien, así que la vancomicina va a ser el último punto de resistencia para que yo pueda consumirlo sin morirme, porque si no puedo yo consumir lo que es la vancomicina y es resistente a la vancomicina, tengo que recurrir a carbapenemes o directamente a lo que son las quinolonas. Y ya le dije, las quinolonas son el 4.º antibiótico más tóxico que existe. Muy bien, y ya con eso hemos acabado. Muy bien, lo mismo aquí para el MLSB. Cacho, vamos a poner aquí el MRSA. Lo mismo para el MRSA. En el MRSA igual yo puedo... Aquí está. En el MRSA, en caso de que sea positivo MRSA, también puedo utilizar vancomicina para poder tratar a este paciente con bacterias que tengan MRSA positivo. Muy bien. Y ya con eso hemos acabado la auxiliatura de hoy. Muy bien. Vamos a repasar lo que hemos visto. Primero, bacteriología test de difusión de Kirby-Bauer. Lo más importante, requisitos de los antibióticos y que lo más importante en Kirby-Bauer. Nunca se olviden de la concentración 1.5 por 10 elevado a la 8. UFC, unidades formadoras de colonias. Eso es pregunta de examen. A la hora de lectura, ¿qué pasa cuando es sensible? ¿Qué es lo que pasa cuando es intermedio? ¿Qué hacemos con ese antibiótico? ¿Qué pasa cuando es resistente? Muy bien. Después aquí la tira reactiva, cómo utilizarla, muy bien. Después lectura, no, esta ya hemos utilizado. Después mecanismo de resistencia, qué es lo que pasa, cómo determinamos cuántos métodos de... desventajas del método, ya, ¿cuál método? La desventaja de esto del MLSB es que me puede dar falsos positivos. Miren, tenemos 4 variantes y en estas 4 variantes, en dos de estas variantes, en una variante tenemos confirmatorio para MLSB, pero en estas ausente directamente está bastante bien. Pero aquí tenemos 2 variantes que no me dicen ni sí ni no. En esta ocasión el constitutivo tenemos que automáticamente poner un antibiótico mucho más fuerte. Pero aquí en el E-flujo directamente simplemente es Simplemente el E-flujo es resistente a los macrólidos, pero a los lincosaminas no. Ahora, si te preguntas, desventajas del Kirby-Bauer, ya. La desventaja del Kirby-Bauer primero es el tiempo. Recuerden, para que crezcan las bacterias tiene que tardar un día. Esa es la mayor desventaja del Kirby-Bauer. Tiene que crecer las bacterias. Y al crecer las bacterias, directamente, obviamente se van a tomar su tiempo. Imagínense si hablamos de una Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae, ¿cuánto tarda? Tarda de 2 a 3 días. Muy bien, o sea, es mucho tiempo. Y hasta eso la persona se va a estar muriendo. Porque no tenemos con qué tratarlo hasta ahora. Eso es lo malo de Kirby-Bauer. La otra desventaja de Kirby-Bauer es que antes se utilizaba esto de acá. No está Kirby-Bauer, ahora sí. La otra diferencia de Kirby-Bauer es que puede haber fallas a la hora de ejecución. Pueden ser que esta distancia de 2,5 centímetros entre disco y disco no se respete. Puede que no se respete y puede haberme falsos positivos o falsos negativos. Muy bien. Y también otra desventaja es la preparación del inóculo, porque podemos perder bacterias o podemos perder muestra si es que nosotros como bioquímicos perdemos las bacterias haciendo un inóculo erróneo. Recuerden, el inóculo solo se puede modificar 2 veces como máximo, porque después tenemos el riesgo de contaminar el inóculo y el inóculo contaminar también el Muir Hinton, y con el Muir Hinton contaminado ya no podemos automáticamente
determinar de manera correcta. Pero si hacemos ventajas del Kirby-Bauer, primero es barato de hacerlo, muy bien. Segundo, este es muy confiable porque se puede hacer varias veces, muy bien. Además que el método Kirby-Bauer me ayuda a determinar varios mecanismos de resistencia a la vez, muy bien. Esas son ventajas del Kirby-Bauer. Ya chicos, con eso ya hemos acabado, porque sigamos el repaso, muy bien. La lectura, qué es lo que pasa cuando hablamos de sensible, qué es lo que pasa cuando hablamos de intermedio. Recuerden, si hablamos de un intermedio, aumentamos la concentración del antibiótico o cambiamos a un antibiótico mucho más fuerte. Muy bien. Cuando tenemos un resistente obviamente tenemos que utilizar un antibiótico mucho más potente o más fuerte, pero no el mismo porque vamos a inducir un mecanismo de resistencia a la bacteria que no queremos. Muy bien. Después, mecanismos de resistencia. Aquí tenemos, recuerden, para poder determinar si una bacteria tiene beta-lactamasas, ¿qué hacemos? La prueba del cromogénico. Y recuerden los discos cromogénicos, ¿cuáles son los más importantes? El nitrocefin. Aquí está. Los más importantes que son la nitrocefin y la cefinase. Muy bien. Y obviamente, como es cromogénico, si me da color rojo, violeta o rojo o rosado, es positivo para presencia de beta-lactamasas. Y una vez que se ha comprobado las beta-lactamasas, tengo que ver si es BLEA o si es BLE o si es AMC o si es carbapenemasas, etcétera. Muy bien. Después tenemos que ver el AMC, el carbapenemasas, ya se les explica todo esto, chicos. Y por último, los resistencia del gram positivo, tanto como diagnóstico del MRSA y también diagnóstico del MLSB y sus 4 variantes, que significa cada uno de estos. En cualquier caso de estos dos que sea positivo, MRSA positivo y MLSB positivo, cualquiera de los dos o ambos positivos, utilizamos vancomicina. ¿Para qué? Para tratar al paciente, porque si no se nos va a morir. Muy bien. Y ya chicos, con eso hemos acabado la poderosa auxiliatura. ¿Todo bien chicos? ¿Entendió? Son 33 en el grupo, en el chat. ¿Todo bien, chicos? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están listos para su examen? ¿Más bien? En el examen les pueden preguntar el orden de los discos de antibióticos, digamos, ¿no? O dígame, dibújeme cómo hacer un BLE. Tú tienes que poner el disco de amoxiclavulánico, a su lado la cefotaxima y a su otro lado la ceftazidima. Muy bien. Sí, chicos, es harto, pero es harto. Así es bacteriología. Muy bien, así es bacteriología. Ustedes que van a tener, ustedes lo que están viendo acá, también les va a servir de mucho cuando vayan a internado. También les va a servir todo esto de mucho cuando estén en... También esto va a ser muy importante cuando estén en microbiología, que microbiología está potente, chicos, potente. La distancia entre discos es de 2,5 centímetros. Muy bien, no se olviden de eso. ¿Por qué 2,5? Para tener espacio para que se pueda revelar el haloinhibición. Muy bien. Ya chicos, con eso hemos acabado la auxiliatura. ¿Todo bien? 1 hora y media exacto. Me gusta. Pásame tu diapositiva auxi. Claro, claro, con gusto. Se los voy a pasar ahora mismo porque el día de ayer di auxiliatura de fisicoquímica y me redormí. Y al redormirme no les pasé, digamos, ¿no? Ya. Listo chicos, con eso hemos terminado. Denle me gusta al live chicos, denle me gusta, pulgares arriba, quiero tap 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 a la pantalla chicos, tap tap a la pantalla. Tap tap a la pantalla chicos, tap tap y síganme por favor, síganme. La cuenta del auxiliar, esta cuenta va a ser para puras auxiliaturas desde hoy en adelante. Ya no va a ser para jugar, no, también voy a jugar, ¿no? Pero auxiliaturas, conocimiento sobre todo, muy bien. Hemos acabado con esto chicos, nos vemos la próxima auxiliatura, nos vemos mañana en el examen porque yo voy a estar controlando. No me decepcionen, por favor. Lo más importante, ¿no? Y ya con eso acabamos, chicos. Espero que les haya gustado. Nos vamos. Cacho, Lo tengo que... Lo tengo que modificar un rato. Ya. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? Cacho, le voy a cambiar el nombre porque está con otro nombre y está feo. Cambiar nombre, exacto. Cambiar nombre. Ahora sí. Bacterio 2 lab 2. No, cacho.
Chao, Bacterio 2. Lab 2. Auxi. David Cabrera. David Cabrera. Ah, ya tengo que cerrar el PDF, ni modo, pucha, ya chicos, ya nos vemos, chao, chao, se cuidan. Nos vemos, vamos a cerrar el directo, se cuidan chicos, chao, chao, ha sido un gusto, chao, chao, vayan a descansar.